¿Sí me escuchan? Sí, Bien. Entonces nos quedamos por acá, ¿verdad? Había un error, pero el punto crítico sí era signo contrario, pero siempre en ese punto crítico va a haber, lo que no cambia es la de segunda derivada, da un positivo, significa que x igual 4 es un mínimo local de la función. Es decir, que cuando es positivo es que hay un mínimo con la prueba de la segunda derivada, como lo dice el teorema acá, ¿verdad? Entonces en eso deben tener cuidado. Bien. Ahora, otro ejemplo. Dice, encuentre los extremos locales de la función x a la 3 más 3x cuadrado menos 9x menos 8 aplicando la prueba de la segunda derivada. Entonces, hallamos la primera derivada de la función. Primera derivada de este es 3x cuadrado, el primer término. Del segundo término 6x. Y del tercero menos 9. Queda constante y se hace 0, ¿verdad? Entonces analizamos para hallarle los puntos críticos que si la primera derivada es 0, sí, esta expresión es igual a 0, lo que nos salió es igual a 0. Entonces aquí tenemos que factorizar, ¿verdad? Para hallar los puntos críticos porque nos queda un trinomio. Entonces sacamos el 3 de factor común, ¿verdad? Esta es la factorización más sencilla. 3, aquí va a quedar x cuadrado, aquí va a quedar 2 y aquí va a quedar menos 3, ¿verdad? Después de factorizar, luego de factorizar, sacar el factor común, tenemos que factorizar este trinomio. No lo factorizamos, entonces abrimos dos factores, ¿verdad? El primero se va a copiar el signo del segundo término. Este se copia acá, ¿verdad? Y el signo que va a tener el segundo factor va a ser el signo que resulte de este producto. Más por menos da menos, ¿verdad? Que se coloca acá, ¿verdad? Entonces buscamos dos números que multiplicados den a menos 3 y sumados o restados den a 2 positivo, ¿verdad? Esto tienen que recordarlo porque aquí lo aplicamos. 3 por menos 1, menos 3 y 3 menos 1 da 2. Entonces este sería el trinomio. Esa factorización debe estar bien hecha. Si factorización está mal, entonces ahí el problema ya está. Ahí nomás queda, ¿verdad? Y no, incorrecto. Deben tener cuidado en la factorización. Bueno, entonces resolvemos para cada factor, ¿verdad? Entre paréntesis. Entonces, x más 3 es igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Despejando para x, en el primer factor, x va a ser igual a menos 3 y en el segundo factor, x va a ser igual a 1, ¿verdad? Que aquí de sumar pasa a restar y aquí de restar pasa a sumar al otro lado. Y estos son los puntos críticos de la función. Bueno, entonces nos piden hallar los máximos y mínimos con el prueba de segunda derivada. Entonces sacamos la segunda derivada a la función de derivar la primera derivada, ¿verdad? Entonces sería derivada de 3x cuadrado queda 6x y derivada de 6x queda 6. ¿No? Entonces la segunda derivada de la función queda 6x más 6, ¿verdad? Y evaluamos los puntos críticos en la misma. Los puntos críticos son donde la primera derivada se hace 0. Entonces, evaluando segunda derivada en menos 3 sería evaluar acá 6 por menos 3 más 6. Esto nos da negativo 12. Y la segunda derivada de 1 sería 6 más, por 1 más 6 igual a 12 positivo. Entonces aquí negativo 12 significa que hay un máximo local en x igual a menos 3. Y en positivo 12 significa que hay un mínimo local en x igual a 1. Esto es prueba de segunda derivada, ¿verdad? Hallar los máximos y mínimos. Entonces aquí se combina la primera y la segunda derivada. Hay que sacar los puntos críticos con la primera derivada y evaluarlos.
en la función que nos da de la segunda derivada. Si nos da negativo es que hay un máximo y si nos da un positivo es que hay un mínimo. Bien. Entonces aquí en este caso no hay que hacer tablas, pero esto no nos sirve, bueno, solo para hallar si hay máximo o mínimo en los puntos críticos, ¿verdad? Sin hacer tablas. Esto nos ayuda a la prueba de la segunda derivada. Ahora vamos bosquejo de gráficas. Entonces, la primera y segunda derivada son útiles para bosquejar gráficas de funciones polinómicas, es decir, bosquejarlas porque no las vamos, en el plano cartesiano, como es infinito, no es que no podemos hacer todas, sino la parte más importante que se visualice la gráfica, eso significa bosquejar. Entonces, visualizarla, ¿verdad? Entonces se muestra tabla de formas que toman las gráficas de este tipo de funciones. Nos referimos a las polinómicas, con criterio de primera y segunda derivada. Esto lo saqué del libro Arjar Larner, ¿verdad? Esta tablita. Entonces aquí nos dice que primera derivada es positiva y segunda derivada es positiva, entonces va a ser creciente pero cóncava hacia arriba, ¿verdad? Esto es una combinación. Igual acá, bueno, aquí otro caso, si es positiva es que crece, pero si es negativa, si es positiva la primera derivada y es negativa la segunda, crece pero va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, este comportamiento. Si la primera derivada es negativa, significa que decrece, pero si la segunda derivada es positiva, es que es cóncava hacia arriba. Entonces, decrece y es cóncava, tiene este comportamiento. Y las últimas, si la primera derivada es negativa, es que decrece, y la segunda derivada es negativa, es que es cóncava hacia abajo. Decreciente y cóncava hacia abajo. Aquí muestra la forma que va tomando la gráfica, ¿no? Entonces aquí vamos a combinar primera y segunda derivada en estos ejercicios, ¿verdad? Ahora, los pasos necesarios en el bosquejo de gráfica de una función polinómica se resumen en el siguiente procedimiento. Paso 1. Calcular la primera derivada y determinamos los valores en que la función es positiva o negativa. La primera derivada es positiva o negativa. Estos dan los intervalos donde la función crece o decrece respectivamente. Y calculamos las coordenadas de los puntos que dividen en estos intervalos. Para gráficas, digamos, donde hay punto máximo, tenemos que evaluarla en la función original, ¿verdad? No en la de derivar, tenemos que evaluarlas para sacar una coordenada del punto máximo y punto mínimo. Paso 2, los intervalos donde la segunda derivada es positiva o negativa, que dan los intervalos donde es cóncava hacia arriba o hacia abajo, respectivamente. Y calculamos las coordenadas de los puntos que separan estos intervalos. Paso 3, combinamos la información de los pasos 1 y 2. Y paso 4, encontramos algunos puntos explícitos. Por ejemplo, la intersección con el eje Y, que se obtiene haciendo X igual a 0, de modo que Y igual a F de 0. Lo remarco acá porque el libro da el intersecto, pide también que puede sacar el intersecto en eje X. Para bosquejarlo yo con que ustedes saquen este es suficiente, ¿verdad? Para no complicar. Por eso lo subrayo. Lo demás pueden sacar el eje, el OEPA que lleva, hay que factorizar. Si no quieren estar factorizando, entonces solo saquen el intersecto en el eje Y, haciendo X igual a 0. Por eso lo subrayo, que para lo que yo necesito que ustedes hagan, no necesito hacer el otro intersecto en X, porque le puede complicar un poco. Entonces, por eso subrayo acá, con el intersecto en X para tener otro punto de referencia para el plano cartesiano. Bueno, entonces aquí vamos, ejemplo 1. Bosqueje gráfica de Y igual menos 2x cuadrado más 5x más 3. Entonces el paso 1 derivamos, o sea, el paso 1 es para primera derivada. Nos queda derivada de menos 4x derivando el primer término y el segundo término 5x derivado queda 5. 5, el último queda 0, entonces por eso lo quedan dos términos ya en la primera derivada. Entonces analizamos que
La primera derivada es 0 si la expresión esta es igual a 0, entonces tenemos que despejar para x. Entonces menos 4x, el 5 que suma pasa a restar, queda multiplicando menos 4x, menos 4 a x, se pasa a dividir con su signo, ¿verdad? Porque si como multiplica, pasa con su mismo signo, se eliminan los signos, menos por menos da más, 5 entre 4, esto es igual a 1.25. Entonces este es el punto, es un punto crítico. Y hacemos tabla de variación en torno a este para hallar dónde función crece y decrece. Aquí estamos en el último tema, aquí se aplica el último tema de la clase anterior, ¿verdad? De hace 2 semanas. Entonces, esta es la tabla de variación para determinar dónde la función es creciente y decreciente. Entonces, el intervalo irá de menos infinito a 1.25, que aquí no puse el número, pero aquí es la recta numérica, aquí está 1.25 y de 1.25 hasta infinito. Punto de prueba, aquí elegimos 0 y aquí quise elegir 3. No pude haber elegido 2, elegí 3, pero cualquier punto de prueba es válido. ¿No? Solo queremos determinar. Punto de prueba, eso dice prueba para probar el signo donde crece y decrece. ¿Verdad? Y aquí pongo la derivada que me dio, ¿verdad? En notación de función, de primera derivada. Y aquí la pongo porque aquí el punto de prueba lo voy a sustituir en la expresión que me dio la primera derivada. Al sustituirlo me da menos 4 por 0 más 5, 5 positivo, y aquí menos 4 por 3 más 5 da negativo 7. En este renglón pongo el signo que me dio acá, ¿verdad? Positivo y aquí negativo, entonces aquí pongo creciente, que lo indico con la flecha, y aquí decreciente. Entonces significa que la función crece de menos infinito a 1.25 y decrece de 1.25 más infinito. Tiene un máximo local, ¿verdad? Como antes crece y después decrece, aquí hay un máximo en x igual a 1.25. La diferencia con el tema anterior, ya aplicándolo para la gráfica, es que tenemos que evaluar ese valor de 1.25, tenemos que evaluarlo en la función original, ¿verdad? No en la de primera, sino en la función, porque lo que estamos queriendo hacer es graficarla de una función. Y la primera y segunda derivada solo es para prueba, ¿verdad? Entonces, sustituimos 1.25, que es el punto crítico que comprobamos que es máximo local, lo sustituimos en la función. Sería menos 2 por 1.25 cuadrado más 5 por 1.25 más 3, eso me va a dar 6.13 aproximado. Y de esa manera determinamos el máximo local, ¿verdad? Máximo local sería 1.25 para X y 6.13 para Y. Y este punto se ubicará en el plano cartesiano. Esa es la diferencia. Ya para buscar gráficas hay que evaluarlo en la función original, ¿verdad? Y ya tenemos este punto de referencia, ya para ir haciendo la gráfica. Paso 2, calculamos segunda derivada, ¿verdad? Entonces, dada que la primera derivada es menos 4x más 5, la segunda derivada va a dar una constante, ¿verdad? Como la segunda derivada da negativo 4, ¿verdad? La derivada de menos 4x, negativo 4, ¿verdad? Porque ahí en ese caso se desaparece x ya al derivar, ¿verdad? Porque está un exponente 1. Como da un valor constante negativo, la gráfica va a ser cóncava hacia abajo siempre. Entonces negativo es cóncava hacia abajo siempre. Y no hay punto de inflexión. No veo que en otras clases cometen el error, da una constante y se pone a hacer tabla de variación. Si es constante, no. Ahí ya dice que no hay, solo va a haber un tipo de concavidad, no va a haber. Entonces ahí no hay punto de inflexión. Bueno, paso 3, combinamos información de primera y segunda derivada con un pequeño bosquejo, que aquí da 1.25, que es equivalente a 5 cuartos, ¿verdad? Esto lo saqué del libro, ¿verdad? Lo copié.
Captura, puse la imagen aquí, el 1.25, que es el mismo 5 cuartos. Entonces combinamos información que antes de la tabla, que antes de 1.25 crece y decrece. Se puede hacer un bosquejito así, ¿verdad? Un bosquejito, un bosquejo. Esto es de primera derivada y de segunda derivada nos da esto, que es cóncava siempre, ¿verdad? Va a ser cóncava y hay un punto máximo. Un punto máximo aquí y aquí es cóncava hacia abajo siempre, ¿verdad? Cóncava hacia abajo porque da la segunda derivada da igual una constante negativa. Ahora, paso 4, podemos hallar intersecto en eje Y haciendo x igual 0, evaluándolo en función para tener otro punto de referencia. Entonces, 0 para hallar el intersecto en eje Y lo evaluamos en la función original, ¿verdad? En la función que nos pide el problema en esta menos 2x cuadrado más 5x más 3, evaluamos 0 para tener otro punto de referencia. Entonces el intersecto en Y, después de evaluar, esto se hace 0. 0 solo queda constante, es igual a 3. Intersecto en Y sería la coordenada 0,3. 0 para X, 3 para Y. Entonces aquí pongo lo máximo local, 2 puntos. Aquí se vino este error ahí. Aquí es 1.25, ¿verdad? 1.25 es 1.25. Después lo voy a corregir. 6, el punto 1.25, 613, que es el máximo local, y de intersecto 0,3 son los primeros que ubicamos en el plano cartesiano y vamos a hallar valores para X antes y después del máximo local para hallar más puntos que nos ayuden a graficar función. Entonces lo que tenemos que hacer es dar valores, ¿verdad? Antes del máximo local y después. Entonces, para X igual a 1 lo evaluamos en la función original, ¿verdad? Entonces nos da un valor de Y igual a 6 después de sustituir. Y este par de puntos es el punto que vamos, un punto de referencia que vamos a ubicar, ¿verdad? En el plano cartesiano. Entonces tenemos como que el paso 4 es hallar más puntos, ¿verdad? Vamos a evaluar más puntos a X antes del máximo y de los mínimos y del punto de inflexión. Como aquí están bien pegados, el punto de inflexión no. Esto lo voy a tener que corregir. 1.25, aquí es un 1.25, 6.3 este punto. Entonces, pero acá estamos dando más valores a X, ¿verdad? Estos X no es que uno van a dar siempre, sino que dependiendo los valores que le den de su punto máximo, entonces antes del punto máximo y después del punto máximo o entre ellos tienen que dar valores. Aquí conviene dar antes y después. Para X igual a 1, Y igual a 6. Entonces, para X igual a 2, evaluando, aquí nos va a dar 5 para Y, después de evaluar en la función original, ¿verdad? Para 3, aquí nos va a dar 0, ¿verdad? Un Y. Para 4, aquí nos va a dar menos 9. Lo pongo en rojo porque en algunos casos les van a dar una coordenada en Y muy alto, entonces quizás no sea necesario algunos de los que prueban ubicarlos porque por que sean valores muy altos les puede complicar, porque lo que quiere es bosquejar, ¿verdad? Estos puntos son como auxiliares, ¿verdad? Muy bien. Ahora, graficando todos los puntos calculados y combinando información de pasos anteriores, la gráfica queda de siguiente manera, ¿verdad?
Entonces aquí está el punto máximo que es este 1.25, 6.13, pero que está en fracción. Este es el máximo. Aquí 1.6 que lo saqué de acá, ¿verdad? Aquí el 2.5 que de aquí salió, ¿verdad? De evaluar. Aquí dan otros puntos, ¿verdad? Esto ya fracción, buscar un intersecto en X. Y 3.0 que también me da acá, ¿verdad? 3.0, ¿verdad? Ahora, y aquí esta imagen la saqué de ese programa GeoGebra. Ese les puede ayudar porque les ayuda a cómo ubicar los puntos. Miren, aquí 1 da 6, ¿verdad? El punto 1, 6. De evaluar en la tabla se ubica 1 para X, 6 para... O sea, no es para... lo van a hacer a mano estas gráficas, pero este programa les da pauta para que no se equivoquen, ¿verdad? En este solo meten la función y claro, y ustedes hacen la tabla y les puede ayudar a confirmar en que no estén errados, ¿verdad? 2.5, entonces de aquí se ubican el punto 3.0, ¿verdad? El máximo 6.13, 1.25 para X, 6.13 para Y. Este es de GeoGebra, Geo de tierra, ¿verdad? La GeoGebra, hay una calculadora de gráficas y pueden, para tener una pauta para que no se equivoquen en la gráfica. Repito, esto así no me lo va a presentar, sino que a mano, porque deben ustedes ir evaluando puntos, pero les sirve para que no se equivoquen. Pueden auxiliarse de esta. Bien, este es el caso, el ejemplo 1. Ahora vamos al ejemplo 2. Nos piden, el ejemplo 1 es fácil, más fácil porque no hay punto de inflexión, pero solo hay una sola concavidad y un máximo. En el ejemplo 1, en este de x a la 3, que de aquí, un ejercicio de estos es que va a ser el examen, ¿verdad? El examen no va a ser de selección múltiple, repito, va a ser en desarrollo. Me van a mandar la imagen por correo, ¿verdad? Porque no, pues tengo que evaluar este tema. Un solo ejercicio, dije, va a ser el examen. ¿Cómo? Un solo ejercicio va a ser el examen. Sí, un solo, nada más que voy a poner diferentes para cada uno, ¿verdad? Sí. Voy a hacer el mismo análisis para diferentes funciones. Bien, entonces derivamos, tenemos la gráfica y igual 2x al cubo menos 9x cuadrado más 12x menos 12. Entonces nos piden bosquejar mediante derivadas. Entonces paso 1 es la primera derivada, derivamos, nos queda 6x cuadrado, 3 pasa a multiplicar el primer término, queda exponente 2, menos 9x cuadrado, 2 pasa a menos 18x, 12x queda constante 12 y menos 2 que es 0, entonces ya no aparece en la primera derivada, en la función que queda. Entonces primera derivada va a ser 0 si esta expresión que nos dio es igual a 0. Entonces aquí tenemos que factorizar para hallar los puntos críticos. Primero el factor común, ¿verdad? 6. 6 sale, aquí me va a quedar x cuadrado, aquí me va a quedar 3, ¿verdad? Porque 3 por 6 da 18. Entonces de aquí factorizar aquí debe quedar 3 y aquí queda 2 porque 2 por 6 da 12 en el original. Entonces por eso queda 2. Sale como factor común. Siguiente paso es factorizar este trinomio, ¿verdad? Este trinomio. Entonces lo que se hace, se abren dos factores. El signo de acá se copia acá y el signo de acá va a salir del producto de estos dos signos. Menos por más da menos y que se coloca acá, ¿verdad? Y tenemos que buscar dos números que multiplicados tenga 2 positivos y sumado tenga 3 negativos o restados, dependiendo. Entonces aquí menos 2 por menos 1 da, menos por menos da más, 2 positivo. Y menos 2 menos 1 da menos 3. Entonces esa es la factorización correcta. Entonces cada factor que contiene a x lo igualamos a 0 y despejamos para x. X menos 2 igual 0.
menos 2 que resta pasa a sumar, entonces x queda igual a 2, x menos 1 queda 0, de restar pasa a sumar, entonces x igual a 1, aquí ambos quedan positivos. Entonces estos son los puntos críticos, 2 y 1 son los puntos críticos. Hacemos tabla de variación en torno a estos, para hallar dónde función crece y decrece y a la vez encontrar los extremos relativos, el máximo, mínimo local. Entonces hacemos tabla de variación para primera derivada. Partimos en el orden, ¿verdad? De menos infinito, el que sigue en orden de estos dos, ¿cuál es? Menos 1, ¿verdad? Aquí estaría menos 1. Aquí no hice suponiendo que aquí hay una recta numérica, aquí sería 1, aquí estaría 1 y aquí estaría 2, ¿verdad? Que es lo que parte la tabla, ¿verdad? Que no me cupo, por eso no quise poner la línea ahí, ¿verdad? Entonces los intervalos serían de menos infinito a 1. No cometan el error de poner 2 acá. Aquí sería, pero ahí deben poner en el orden, ¿verdad? Menos infinito, el menor después de los puntos críticos, después el mayor, no al revés, porque ahí ya tienen problema, ya está mal, ¿verdad? De ahí. Deben tener cuidado. Entonces los intervalos irían de menos infinito a 1, de 1 a 2 y de 2 hasta más infinito. Y elegimos punto de prueba. Aquí podemos elegir 0 porque conviene y él está antes de 1. Aquí el punto de prueba no tiene que ser un entero siempre, ¿verdad? Aquí, ¿cómo van a un punto de prueba? No puede ser entre entero, entre 1 y 2, ¿verdad? Entonces aquí aquí en este caso da decimal. Cuando hay un intervalo, dos enteros seguidos, tiene que ser el punto de prueba que conviene, es el valor intermedio entre ellos, que sería 1.5. Este ejemplo lo puse por eso, porque a veces no, el punto de prueba no tiene que ser entero siempre, y aquí no puede ser un entero. Y aquí el punto de prueba es 3. Aquí ponemos la derivada de la primera derivada de la función y sustituimos. Para sustituir debajo del punto de prueba en la función primera derivada cada punto de prueba, ¿verdad? Entonces aquí nos da 12 positivo, aquí nos da menos 1.5 y aquí nos da 12. En este renglón ponemos el signo del resultado. Aquí da positivo, aquí da negativo y aquí da positivo. Entonces la función acá es creciente. Aquí es decreciente por el signo y aquí es creciente. Entonces aquí se muestra donde la función crece y decrece y se observa que hay un máximo local en x igual a 1. Aquí hay un máximo porque antes crece y después decrece en 1 y aquí hay un mínimo porque antes decrece y después crece. Hay un máximo local en x igual a 1 y este es un mínimo local en x igual a 2. Ahora los puntos críticos tenemos que evaluarlos en la función original, ¿verdad? Para hallar las coordenadas. Para hallar las coordenadas en que vamos a graficar. Entonces la función original es esta, 2x cubo menos 9x cuadrado más 12x más 2, más 12x menos 2. Y los valores, otro detalle acá, aquí es 2, ¿verdad? Entonces los puntos críticos 1 y 2 los evaluamos en la función original, ¿verdad? Entonces aquí nos queda, al evaluar 1 en la función original, nos queda se hace igual a 2, entonces el valor, el punto, la coordenada del punto sería 1, 3, ¿verdad? B se hace igual a 3 y queda 1, 3, el máximo local. Y aquí, evaluando para 2 la función, me da 2, el mínimo local sería el punto 2, 2, ¿verdad? Entonces estas coordenadas las ubicaremos en el plano cartesiano para graficar función. Paso 2. Calculamos segunda derivada.
Como dada que la primera derivada de esta función dio esto, entonces derivamos cada término. Entonces el primer término, su derivada, 12x, y la derivada de esto sería negativo 18, y este 0, que ya no. Entonces la segunda derivada va a ser igual a 0 si 12, si esta expresión que dio la segunda derivada es igual a 0. Despejando para x, 12x menos 18 de restar pasa a sumar 18 al otro lado, y 12 que multiplica pasa a dividir, esto me queda 3 medios, que lo voy a expresar mejor en decimal, dividiendo, da 1.5. Entonces, x igual 1.5 es un posible punto de inflexión. X igual a 1.5 es un posible punto de inflexión. Entonces tenemos que hacer tabla de variación en torno a este para determinar concavidad. Entonces hacemos tabla de variación para la segunda derivada, porque aquí dio un valor igual a 1.5. Entonces, partiendo de que la recta numérica aquí se divide el x desde menos infinito hasta infinito, entonces aquí me puse por espacio, no la quise poner, no me complicaba ponerla digitalmente, entonces los intervalos se diría de menos infinito hasta 1.5 y de 1.5 hasta más infinito. Recuerden que aquí estamos analizando la concavidad. Elegimos aquí el punto de prueba 0 porque conviene y está antes de 1.5 y aquí 2 más seguido. Aquí ponemos la expresión de la segunda derivada, ¿no? Que nos dio 2x menos 18 y aquí evaluamos cada punto de prueba elegido. 12 por 0 menos 18 menos 18, 12 por 2, 24 menos 18 queda 6. Abajo ponemos el signo que nos dio. Aquí negativo y aquí positivo. Entonces aquí cóncava hacia, aquí como es negativo, cóncava hacia abajo una curva triste, ¿verdad? De las caritas de tristeza para abajo y aquí cóncava hacia arriba es una curva alegre, ¿verdad? De sonrisa. Como les digo, ustedes para no poner la palabra solo pueden poner la curva para hacia abajo, acá y aquí hacia arriba, así, ¿verdad? Corresponde a positivo, no es necesario ponerla para ejercicio. Poner la expresión acá. Entonces se observan que los intervalos donde función es cóncava hacia arriba y hacia abajo, y la tabla confirma que hay un punto de inflexión en 1.5. Entonces se evalúa ese valor de x en la función original, ¿verdad? Entonces, la función original que es 2x cubo menos 9x cuadrado más 2x menos 2, lo evaluamos, ahí evaluamos 1.5, sustituimos 2 por 1.5 a la 3 menos 9 por 1.5 a la 2 más 12 por 1.5 menos 2, que 2 es constante, ahí no tiene que multiplicar nada de menos 2, igual 2.5. Entonces el punto de inflexión sería 1.5 y 2.5. Bien, el paso 3 es combinamos información de primera y segunda derivada con un pequeño bosquejo. Entonces, lo de la tabla de la variación de primera derivada, pues se puede hacer un bosquejo así pequeño. Entonces aquí nos indica que aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo, que ya calculamos anteriormente los puntos en el plano cartesiano. Y de la concavidad nos dice de que antes de 3 medios, que es 1.5, va a ser cóncava hacia abajo, en la tabla anterior, cóncava hacia abajo, y después de 1.5, cóncava hacia arriba. Combinado, esto sería, aquí iría todo cóncava hacia abajo esto, cóncava hacia arriba esto, y aquí viendo el máximo, ¿verdad? Este es como un bosquejo que puede hacer, pero pueden hacerlo. Puede ayudar, ¿verdad? Sí, para que no se equivoquen.
Ahora, el paso 4, podemos hallar intersecto en eje Y haciendo x igual a 0, evaluándolo en función para tener otro punto de referencia. O sea que ya tenemos aquí 3 puntos, aquí tendríamos 4 puntos. Esto nos ayuda a ubicar la gráfica mejor, ¿verdad? Entonces, evaluando 0 en la función original, sería 2 por 0 a la 3 menos 9 por 0 a la 2 más 12 por 0 menos 2 da menos 2, ¿verdad? En esta función, solo que aquí evaluando para 0, da menos 2. Entonces el intersecto en Y sería 0 menos 2. Entonces los máximos, entonces aquí pongo descripción, el máximo local 1, 3, mínimo local 2, 2, punto de inflexión 1.5, 2.5 y el intersecto en Y 0 menos 2, los ubicamos en plano cartesiano y evaluamos más valores para X que estén antes, después y entre extremos locales y punto de inflexión para hallar más puntos que nos ayuden a graficar función. Entonces, como aquí quedó bien pegado, ¿verdad? No da, evalué para menos 1, me da menos 25. De repente va a complicar, lo pongo en rojo, puede que no sea necesario ubicarlo. Ustedes ven, depende del problema, que no les agarre mucho espacio, ¿verdad? Estos valores aquí son arbitrarios, los elegimos que nos convengan a nosotros. Elijo para 3, porque 2 ya está, para x igual a 2 ya hay un punto que es el punto de inflexión, entonces elijo 3. O sea, valores que no se hayan utilizado ni para máximo, ni para punto de inflexión, ni para intersecto. Lleva 3, 7, 3, lo evalúo acá en la función, me da 7, que es el valor que corresponde a Y. Y aquí sería el punto 3,7 que vamos a ubicar. Y el punto para 4, 0 me da 30, ¿verdad? Lo pongo en rojo porque no lo visualizo, entonces puede que no sea necesario ubicarlo. Ya tengo más puntos de referencia, ¿verdad? Bien, entonces, aquí ubicando, entonces aquí, como dije anteriormente, ustedes ubican primero el máximo, el punto 1, 3, ¿verdad? Aquí se observa. El mínimo, que es el punto 2, 2, 1.5, 2.5, ¿verdad? Y aquí sería el punto 3,7. Este sí lo pude ubicar de los que saqué, ¿verdad? 3,7. Y el intersecto en Y, 0 menos 2, que también se calculó, aquí está ubicado, ¿verdad? Aquí de intersecto en Y, 0 menos 2. Con esos ya, como es la gráfica es más sencilla, entonces ya ubicamos. Y de la información, aquí el máximo cóncava, aquí en el punto, hasta acá va a ser cóncava hacia abajo. Y aquí, después del punto de inflexión, es cóncava hacia arriba. Muy bien. Entonces, estos son los ejemplos en ejercicios voy a poner dos tipos para examen, voy a evaluar uno de estos. Eso va a ser la evaluación, como solo tiene 10 puntos, pero creo que es suficiente, porque todo es un proceso y no se puede hacer una pregunta de selección porque